Hola, bienvenidos al webinar aquí de Seattle Bradstreet. Hoy vamos a revisar la importancia de evaluar a sus proveedores, específicamente hablando de los criterios de ESG y Compliance. Yo soy Jorge Dabá, líder del equipo de Customer Success aquí en Seattle Bradstreet, y me acompaña. Yo soy Alejandra Espinosa, soy la gerente de productos de criterios ESG y Compliance en Seattle. Gracias a quienes están conectados, a quienes nos escuchan. Jorge, ¿por qué es importante la gestión de proveedores a nivel general? ¿Qué es lo que tú pensarías que es lo más importante? Y bueno, así Buena es. pregunta. Yo creo que es sumamente importante evaluar a tus proveedores por varias razones. Creo que obviamente de manera general quieres asegurar de que estás haciendo negocio con empresas que por un lado no van a arruinar tu propia imagen de la empresa, ¿no? Y específicamente cuando estamos hablando de tus proveedores, es sumamente importante que conozcas cuál es la capacidad financiera como un ejemplo, pero a nivel compliance y ESG, el análisis de entender los accionistas de esas empresas y correr a esos accionistas hasta el beneficiario final bajo un compliance screening como un ejemplo, para asegurar de que no forman parte de alguna lista de sanción a nivel mundial, que no es una persona políticamente expuesta, que no ha salido en alguna noticia adversa que está involucrado en lavado de dinero como un ejemplo. Es sumamente importante porque si sale a la noticia que tu proveedor, que estás trabajando con un proveedor que está involucrado en esos problemas, al final del día puede afectar tu propia imagen de la empresa. Entonces, de manera general creo que eso es sumamente importante, pero tampoco es necesariamente fácil, y por eso aquí, como Seattle Bradstreet, estamos para apoyarles a nuestros clientes para asegurar de que tienen plataformas y soluciones para que ese proceso sea un proceso eficiente, estandarizado, fácil y replicable para todo tu gama y cantidad de proveedores que puedas estar trabajando, ¿no? Y bueno, te pregunto a ti, Ale, específicamente hablando de la parte de ESG, para empezar por ahí, ¿cómo lo ves como tan crucial e integral como parte de ese proceso? Claro, pues bueno, en el caso de los criterios ESG, creo que es importante primero que entendamos qué son, ¿no? O sea, hay mucha gente o muchos de nuestros clientes nos han dicho, oye, bueno, pero ¿cómo puedo identificar yo que estamos hablando de criterios ESG, ¿no? Entonces tenemos por sus siglas en inglés que ESG son ambiental, social y de gobernanza. Entonces son cuestiones operativas y de la empresa que tienen que ver con estos criterios, ¿no? Entonces en la parte ambiental es que tanto una empresa impacta positivamente o negativamente a su ambiente y cómo el ambiente también la impacta a ella misma, ¿no? Eso por un lado. En el tema social, pues es cómo está la parte de capital humano, de productos y servicios de las empresas, también la parte de gestión de proveedores de las empresas Claro. y certificaciones, ¿no? O sea, qué tipo de certificaciones, por ejemplo, de responsabilidad social tienen. De Y ISO, por ejemplo, también. de ISOs, exacto. Y la parte de gobernanza, pues cómo están todas también los procesos internos de transparencia, los consejos de administración, Todas las políticas. todas las políticas, la parte ética y legal de la empresa, ¿no? Ok. Entonces, lo que nosotros analizamos son 31 criterios. Entonces, por ejemplo, en el lado ambiental, pues cómo gestionas el agua, cómo gestionas tus residuos, la parte de contaminación, gases de efecto invernadero, si tienes certificaciones, si tienes también algún incumplimiento legal en temas ambientales, la parte social, políticas de diversidad, de inclusión, si tienes, por ejemplo, un código de ética para tus proveedores, no sé, certificaciones como de responsabilidad social y de gobernanza, pues mucha parte de la estabilidad y la resiliencia también del negocio, nosotros la contemplamos, y certificaciones y elementos también del consejo de administración, incluso si tienes mujeres en tu consejo de administración, quién es tu CEO, quién es el director, etcétera, ¿no? Entonces también eso nosotros analizamos en criterios ESG. Y es importante porque a final de cuentas te afecta en tus operaciones, ¿no? O sea, si mañana tu proveedor no te puede surtir porque está inmiscuido en algún tema de contaminación o de algún tema climático, no sé, hubo un huracán, se inundó donde está la fábrica y no te puede proveer, pues eso te afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes prever esos riesgos? Es importante. O, por ejemplo, en la parte social, si no cumplen con ciertos requerimientos legales, laborales, pues puede haber una posible huelga, ¿no? Entonces, ¿cómo te cubres
a nivel operativo y reputacional, también en cuestiones ligadas a criterios ESG. ¿Y cómo ves que eso cambia tanto en el país con donde, o sea, de donde es tu empresa y también del país de donde son tus proveedores, ¿no? Muchas veces, claro, puedes tener, eres una empresa de México, tienes proveedores de México, pero muchas veces también tienes proveedores de manera internacional. Entonces, ¿cómo cambian las reglas y cómo podemos asegurar de que estamos cubiertos no solamente en ese mismo país, sino que también a nivel internacional, tanto LATAM e internacional también? Claro, pues creo que justo la metodología de Sheldon Bradstreet te permite hacer eso, ¿no? O sea, como que puedes confiar en que el análisis que se está haciendo a nivel criterios ESG que estén relacionados a temas regulatorios o así, van a estar como en pie, ¿no? Entonces, si tiene una mala calificación, por ejemplo, en riesgo ambiental, pues sabes que donde sea de donde es el proveedor, no está cumpliendo en esa parte, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra metodología lo analizamos a nivel general, o sea, en impactos positivos o negativos que tienes en los criterios ESG, pero puedes comparar, ¿no? Entonces, no te metes al detalle, por ejemplo, de la regulación, pero sí puedes partir de ahí como para decir, oye, bueno, pues la calificación es buena porque está cumpliendo con ciertos requerimientos, ¿no? Ok. ¿Cómo ese análisis de ESG a nivel el proveedor, cómo cambia dependiendo del tamaño o de la industria del proveedor? Bueno, del lado del proveedor, sí depende mucho la industria, por ejemplo, porque cómo comparas una empresa, no sé, un banco a una empresa de extracción minera, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos en nuestra metodología, por ejemplo, que analizamos industrias y le damos distinto peso a las industrias. Igual también las fuentes públicas, porque nosotros analizamos la información que te da la empresa, pero la cruzamos con fuentes públicas. Pero no es lo mismo si encontramos una noticia o un tweet a que si es una fuente gubernamental, ¿no? Claro. Entonces eso también varía. Entonces como proveedor también tú puedes tener este diagnóstico a nivel interno de decir, oye, bueno, operativamente me está faltando esto que tengo que cubrir, ¿no? Claro. Y complementaría de que en nuestros datos y nuestras plataformas siempre comparamos los datos de tal empresa a su propia industria para asegurar de que estamos obviamente comparando manzanas con manzanas y como mencionaste, no un banco contra un fabricante, no que obviamente el fabricante tiene muchas más cosas a nivel ¿no? ambientales que tienen que cubrirse que comparado a un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí sí apoyamos a asegurar de que puede ser que cierta industria tiene cierto chance que tenga un poquito de más riesgo a nivel ESG que otras y a nivel nuestros datos y la comparación con el portafolio de empresas similares que tenemos en nuestra base de datos ayuda con ese análisis para asegurar de que, de nuevo, estás comparando con la realidad de la industria. Claro, o sea, usamos el término de materialidad, decimos, bueno, claro, como decías tú, en una empresa extractiva, pues vamos a poner las cuestiones ambientales como materialmente más importantes a que en un banco, por ejemplo, las de gobernanza, ¿no? Pero también podemos decirte, oye, dentro de la industria extractiva, tú tienes esta calificación que puede estar en promedio o no con la industria, ¿no? Entonces eso también a ti en el análisis te permite ver, oye, bueno, este proveedor no tiene tan buena calificación, pero la industria no lo tiene, ¿no? Claro. Entonces también te ayuda a partir de ahí. ¿Y cómo ves que ha progresado la idea de ESG a nivel Latinoamérica comparado a Estados Unidos, Europa, ¿no? Y el resto del mundo? Claro, la tendencia va más lenta. Claro, yo creo que yo creo que más bien la presión viene de fuera, ¿no? Entonces vemos ahorita que hay iniciativas y de regulación a nivel internacional, por ejemplo, de Alemania, de la Unión Europea, de Estados Unidos, ¿no? O sea, que tienen que ya reportar en su cadena de suministro empresas de cierto tamaño, de ciertos ingresos, ya tienen que reportar criterios ESG, ¿no? O sea, tal vez no los 31 criterios, pero sí tienes que hacer como o abordar temas de derechos humanos, ¿no? De trabajos forzados, de trabajos infantiles. En la parte ambiental, pues sí, qué tanto contaminas, qué tanto afectas, cuáles son tus gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, sí vemos que la tendencia internacional ha metido presión a Latinoamérica para que tome estas iniciativas. Muy bien. Y bueno, volviendo un poquito a la tema de compliance, ¿cómo lo de cumplimiento, compliance, cómo es diferente a lo que es ESG y cómo se complementan hablando de ese análisis y de esa evaluación de tus proveedores?
Pues mira, obviamente hay muchas cosas dentro de ESG que caen en cumplimiento, ¿no? O sea, tú puedes decir, oye, bueno, yo como una empresa extractiva tengo que cumplir con ciertas regulaciones ambientales y tengo que tener ciertos permisos y etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas dentro de ESG o en la parte de laboral, ¿no? Que sí tienes que cumplir y tienes que tener, pues obviamente bajos, o sea, muchos requerimientos y muchos permisos, etcétera, que tienes que cubrir. Lo que nosotros hacemos en un análisis ya más distinto, como en temas reputacionales, es para prevención de lavado de dinero y anticorrupción, ¿no? Okay. Entonces, hacer un análisis de tus proveedores, de quiénes son estas personas, qué son los accionistas, qué son los directores, ¿no? Para ver si no están, o sea, si no son, por ejemplo, personas políticamente expuestas, ¿no? O sea, hemos visto casos muy grandes de corrupción por personas que han estado en funciones de gobierno, dando algunos permisos a ciertas empresas, etcétera, ¿no? Bueno, ya hay muchos conocidos ahí en el mercado, pero es justo para evitar esto, ¿no? O sea, en la parte de personas políticamente expuestas, pero también pues puede haber empresas que han incumplido en ciertas cosas y puedan estar en listas de sanciones. Entonces, ¿cómo te cubres más en la parte reputacional? Y también de evitar, pues obviamente, sanciones y multas, ¿no? Claro, o sea, si te claro. metes en alguno de estos temas, ¿no? Entonces, es compliance en ese sentido de prevención del lavado de dinero y de anticorrupción con estas bases de datos que te permiten analizar si también hay noticias adversas, ¿no? Porque puede ser que no haya llegado a ser el caso legal o el juicio o lo que sea, pero ya reputacionalmente te afecta verte involucrado con una empresa que tenga algún escándalo, Sí, ¿no? o sea, una vez que algo ya sale en la noticia, aunque sea real o no, muchas veces es muy tarde para Sí, evitar de que ya todos piensen de que es real, ¿no? exacto. Y a nivel, hablando de compliance contra ESG, ¿qué dirías que es la diferencia más grande entre los dos y por qué es necesario tener los dos como parte del mismo proceso? Pues yo creo que la diferencia en sí es la parte reputacional. O sea, yo creo que sí la cuestión de criterios ESG es más operativa y te puede afectar más en cuestión de operativa. Claro. Y hemos visto, por ejemplo, en los diagnósticos que les hacemos a los clientes, nos dicen, oye, yo no me había dado No cuenta que sabía. necesitaba esto, Claro. ¿no? Y que te puede también ayudar también en costos, ¿no? O sea, cuando tú te pones a hacer un análisis de cuánta energía gastas, dices, oye, bueno, tal vez puedo, no sé, meter eficiencia energética y entonces reducir mis costos y etcétera, ¿no? Creo que la parte de compliance sí está más orientada más al tema legal, de sanciones o multas, y a la parte reputacional, ¿no? O sea, que justo no quieres estar como ligado también a ciertos escándalos. Entonces yo diría que son complementarias, ¿no? O sea, te estás cubriendo como en varios riesgos, viendo las dos partes. Ok. ¿Y cómo nosotros, como Cialdon Bradstreet, somos diferentes a las otras bases de datos o otros competidores que están en el mercado? ¿Qué hacemos nosotros a nivel compliance, por ejemplo, para asegurar de que no solamente tenemos la cobertura global que obviamente podemos ofrecer como Dun & Bradstreet, pero también como CIAL, Centro de Información América Latina? ¿Cómo complementamos esa base para asegurar de que también nos cubrimos en todas las listas necesarias a nivel Latinoamérica? Claro. Pues creo que principalmente porque muchas empresas vienen con nosotros a sacar su número DONS, ¿no? Entonces, de entrada ya nos ¿Qué es dan un número DONS, Dane? Es un identificador a nivel global que te permite decir, pues, quién es la empresa, ¿no? O sea, dónde está constituida y nos dan, o sea, como que retomando la pregunta, nos dan esa información, ¿no? O sea, las empresas vienen con nosotros y nos dan esa información y nos pueden decir, oye, pues estos son los accionistas, ¿no? Esto es como información crucial de la empresa, ¿no? Ya. Entonces, de entrada, nosotros recabamos mucha de esa información, Claro. a diferencia de otros proveedores de datos, ¿no? O sea, que no tienen como esa, pues sí, como ese incentivo que nos vemos nosotros de muchas empresas de darnos la información, Claro. ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos varias fuentes de datos, o sea, proveedores que nosotros complementamos en nuestras soluciones. Entonces, tenemos bases de datos a nivel local, ¿no? O sea, de listas, por ejemplo, importantes a nivel local. Tenemos proveedores de datos a nivel global distintos, ¿no? Entonces, vamos construyendo una base de datos pues mucho más robusta. Eso en la parte de compliance. En la parte de ESG, pues sí nos diferenciamos mucho a nivel global porque muchos de los proveedores de calificaciones de ESG lo hacen solo de manera anual, ¿no? Porque tienen cierta información de reportes o de la empresa que son públicas, ¿no? También, o sea, eso también es mucha diferencia, ¿no? Nosotros tenemos datos e informaciones de empresas que son privadas, de todos los tamaños, y lo podemos nosotros actualizar mensualmente. Entonces, toda la información que nosotros vemos allá afuera,
de bases de datos de terceros, de noticias, etcétera, que todo tienen identificadores ESG, nosotros los actualizamos mensualmente. Y también, pues, todos los cuestionarios que nosotros procesamos de criterios ESG también los actualizamos mensualmente. Entonces, nosotros ya hoy, a nivel global, Dun & Bradstreet tiene 70 millones de calificaciones de ESG. Entonces, el alcance, pues sí, es de los mayores a nivel global. En México tenemos 160,000 ya calificaciones para empresas. Entonces, pues la cobertura sí es mayor, ¿no? Ya. Y cómo, solo más bien para complementar, creo que esas actualizaciones diarias o mensuales, como mencionas, utilizando nuestro monitoreo continuo para proactivamente recibir alertas cuando algo cambia en la foto de ese proveedor, es algo que también creo que nos diferencia de otros competidores que no tienes que esperar hasta que alguien conteste un cuestionario largo de ESG, porque puede ser que tenemos otros clientes que ya han solicitado ese análisis y todos pueden aprovechar de esos cambios en nuestra base de datos con nuestro monitoreo continuo para asegurar de que ese análisis de proveedores no es algo que tú haces, como mencionas, una vez al año, sino que es algo que continuamente estás monitoreando, asegurando que apenas sale una nueva noticia relacionada a compliance o relacionada a ESG, eres la primera persona de saber y obviamente tomar acciones para evitar ese riesgo, ¿no? Sí, claro. O sea, como bien dices, hay muchas calificaciones ESG que vienen de fuentes públicas, ¿no? Entonces, si hay información nueva, nosotros vamos a actualizar la calificación con esas fuentes públicas, ¿no? Y no esperar, como bien dices, a que la empresa nos dé la información. Obviamente, si nos las da, es mejor irla como actualizando, pero también de fuentes públicas nosotros podemos generar con nuestra metodología una calificación. Entonces, eso pues sí es una superventaja. Y como dices también, que tengas una plataforma que te esté alertando, que te esté monitoreando tu portafolio es pues muy valioso, ¿no? Porque no tienes que meterte manualmente, hacer las búsquedas, hacer el análisis, manejar Excel, 1000 Exceles, ¿no? O sea, como que al final tú entras a tu correo y entonces te dice, oye, Risk Analytics tiene estos cambios en estos proveedores, ¿no? Entonces ya te metes tú a ver y dices, oye, es mucho más fácil como tener estas alertas de este monitoreo a que hacerlo manual o meterte cada vez. Claro. Y bueno, porque ahora tú platícanos de las soluciones que tenemos de plataformas, ¿no? Como para temas de compliance o así para... Diría, lo separaría en dos. Soluciones integradas y plataformas, ¿no? Entonces, a nivel soluciones integradas, cuando hablo soluciones integradas, estamos hablando de integrar nuestros datos en las plataformas de nuestros clientes, ¿no? Sea un ERP, sea un CRM, sea una plataforma de evaluación de proveedores. La idea es que nosotros, todo lo que es a nivel compliance y ESG, se puede integrar a nivel APIs, ¿no? Entonces, tenemos varios clientes que escogen, ¿no? Simplemente no utilizar nuestra plataforma, sino que directamente integrar los datos en sus propias plataformas, ¿no? Y tenemos otros que escogen utilizar nuestras plataformas porque no tienen algo interno donde lo pueden integrar, para asegurar de que tienen una plataforma para gerenciar todo ese proceso de la evaluación de sus proveedores, asegurando de que están mitigando ese riesgo, ¿no? Entrando un poquito en la parte de las soluciones integradas, tenemos obviamente la misma cobertura que hemos conversado ahora, tanto de compliance o de ESG. Y la parte importante es que cuando nos integramos directamente en la plataforma de nuestros clientes, crea una solución mucho más pegajosa, mucho más sticky, ¿no? Asegurando de que les apoyamos en la implementación para asegurar de que solamente seleccionan los datos importantes para su empresa. Un ejemplo, con una integración de información de compliance, ¿no? Una empresa puede importarse mucho de lavado de dinero, ¿no? Corrupción, robo, pero de repente, si ha salido en la noticia que algo relacionado a gambling, ¿no? Apuestas. Apuestas, no necesariamente es tan importante para su negocio. Entonces tenemos la manera de filtrar
los datos que no es tan importante para esa empresa y asegurar en solamente integrar y entregar los datos que para nuestros clientes son importantes. Entonces esa es la flexibilidad de trabajar con una solución de API, porque el mismo cliente crea sus propias reglas de negocio y solamente pueden, como todos los datos se entregan de manera estructurada, simplemente cuando llega la información a la plataforma de nuestro cliente, ellos ya escogen a nivel técnico exactamente cuáles son los puntos que quieren tomar en cuenta. Claro, si tienen otros sistemas, ¿no? Que les ayudan como a procesar la información. Claro, y solamente volviendo al número DUNS, ahí vuelve clave de nuevo porque cuando estás trabajando con miles de proveedores, el número DUNS es el único identificador a nivel mundial que te va a ayudar a asegurar de que tienes el mismo estándar para todos tus proveedores. La dirección, el nombre comercial, el nombre, la razón social, ¿no? Todos los accionistas que tiene esa empresa, hasta también el beneficiario final. Nosotros tenemos la base de datos de UBO, de beneficiario final más grande del mundo. Tenemos más de 350 millones de beneficiarios finales identificados en nuestra base de datos. Entonces, utilizando el número DUNS y asegurando de que todos tus proveedores tienen el mismo estándar, te ayuda a eliminar duplicados, ¿no? Asegurando de que no estás duplicando tu base de datos con el mismo proveedor más que una vez. Te va a ayudar a identificar, utilizando nuestra información de vinculación corporativa o lo que se llama el árbol de familia, asegurando de que conoces todos los proveedores que tienes en tu base que forman parte del mismo grupo de familia, ¿no? Del grupo de empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te puede dar mucho más datos a entender si tú tienes un contrato, varios contratos con proveedores que forman parte de la misma familia, posiblemente puedes conseguir un mejor precio si vas directo a la matriz a nivel global y tratas de cerrar un contrato con ellos. Entonces, tener esos datos de esa vinculación corporativa también es clave para maximizar tus oportunidades y también maximizar ese análisis de mitigar ese riesgo, ¿no? Sí, como de identificar, sí, oye, ¿por qué también se está yendo tanto negocio a las mismas personas? Exactamente, claro. No, por ese lado. Que vuelve a la parte de ESG para asegurar de que no estás dando preferencias a cualquier persona, ¿no? O Exacto. familiar, ¿no? Posiblemente. Sí, correcto. Y bueno, más hablando de las plataformas, nuestras plataformas tenemos ciertas que tienen una cantidad grande de datos. O sea, tenemos una plataforma como DNB Risk Analytics que en un lugar te da la información de ESG, la información de compliance, también indicadores y scores financieros, ¿no? Predictivos también. Todas las gráficas de UBO para que puedas entender a nivel gráfica cuál es la entidad que estás analizando y cómo los beneficiarios finales se conectan, porque puede ser que 50% accionista de tal empresa es otra empresa, pero esa empresa tiene sus propios accionistas hasta llegar al beneficiario final. También te da, por ejemplo, el árbol de familia, ¿no? Para analizar esa vinculación corporativa. Y te ayuda también en automatizar el proceso de compliance screening. Entonces, obviamente, compliance screening, hablando de lo que es listas de sanciones o de vigilancia a nivel mundial, analizar si ese accionista es una persona políticamente expuesta o si ha aparecido en alguna noticia adversa. Risk Analytics, utilizando el número DUNS, automáticamente te identifica falsos positivos, ¿no? Obviamente, la remediación a nivel un área de compliance es algo que toma mucho trabajo manual, ¿no? Para el analista de compliance, porque puede ver un Jorge Rodríguez, ¿no? Pueden ver millones de Jorge Rodríguez en el mundo y tienes que asegurar de que la noticia que salió de Jorge Rodríguez es realmente el accionista o el beneficiario final que estás analizando. Entonces, Risk Analytics te deja que utilizando el número DUNS y también en ciertos criterios de las personas y utilizando inteligencia artificial, ya automáticamente te ayuda a identificar esos falsos positivos y también te ayuda a configurar tu propia política de compliance para que automáticamente ya corras tus accionistas y el nombre de esa empresa y solamente si aparece un riesgo
importante que tú has configurado en plataforma, ahí entra a un enhanced screening para llegar a beneficiarios finales con menos porcentaje de acciones, para hacer un análisis mucho más profundo, para asegurar de que estás mitigando tu riesgo, pero a la misma vez creando un proceso mucho más eficiente para tu equipo y mucho menos manual, ¿no? Claro, y tú puedes decir dentro de tu portafolio de proveedores, oye, bueno, estos son de riesgo alto, estos son de riesgo medio, y entonces Correcto. también hacer como esos screenings en base a eso, ¿no? Así es. Ya. Y bueno, también tenemos plataformas como Cial 360 que tienen un motor de decisión que puedes escoger diferentes fuentes de datos, ¿no? Sea información financiera, que también es una parte importante en un análisis de un proveedor, ¿no? Donde también puedes escoger un reporte de ESG, ¿no? O también un reporte de compliance que automáticamente agarra los accionistas de las empresas y el nombre comercial y automáticamente te corre un compliance screening y se te entrega en un PDF, en un reporte, ¿no? Pero a la misma vez el motor de decisión de Cial 360 te deja seleccionar de nuevo, como mencioné a la solución integrada, de manera similar el motor de decisión te deja escoger cuáles son los puntos más importantes para tu análisis y configuras tus reglas y variables como parte de ese motor hasta llegar a que el propio motor te recomiende un rechazo o te recomiende la aprobación o hasta automáticamente aprobar y rechazar dependiendo de alto, medio o bajo riesgo. Ah. Y por ejemplo, y si solo necesitarías buscar así alguna persona, ¿no? Que sabes que, oye, Chuchito Pérez, o viste alguna noticia y dijiste, oye, creo que este es director, accionista de alguno de mis proveedores. O sea, si requieras nada más así como información un poco más sencilla, ¿tienen alguna solución que pueda...? Sí, tenemos tanto esa solución de manera integrada, ¿no? El API donde puedes simplemente hacer ese screening directamente en tu plataforma, pero también con Compliance Watch es simplemente una plataforma del Compliance Screening. Entonces no tiene un workflow, no tiene un motor de decisión, pero es una plataforma simple que tú puedes ingresar el nombre de una persona o de una empresa y te da toda la información, todos los perfiles que hacen match a ese nombre con toda la información relevante a nivel compliance, listas, PEP, noticias adversas también. Y nuestra base de datos en compliance, como tú mencionaste, diría que es la mejor del mundo porque no solamente utilizamos fuentes y listas internacionales, pero complementamos con las listas de LATAM. Y con ese monitoreo continuo que mencioné, también en esa plataforma de Compliance Watch o con la solución integrada, puedes asegurar de que diariamente o mensualmente te llega un correo diciendo, mira, hemos visto un cambio en estos perfiles que tienen X número de alertas, entonces vale la pena entrar de nuevo y ver ese detalle. O sea, realmente estamos trabajando por ti sin que tengas que tocar ninguna plataforma, ¿no? Sí, no, y eso es muy valioso. O sea, lo que hemos platicado con varios clientes, o sea, sus puntos de dolor es, tengo un equipo muy pequeño y tengo muchísimo trabajo, ¿no? O Claro. tengo también poco presupuesto para lo que me están pidiendo, etcétera. Entonces es como decir, oye, bueno, ¿cómo puedes eficientar estos procesos de trabajo con poca gente y con herramientas que te permitan hacerlo? Seguro. Ujú. Bueno, tú siendo, pues obviamente líder de Customer Success acá en Cial, ¿cómo dirías que, o más bien, cuál es el papel que juega Customer Success para que sea, para la gestión de proveedores, ¿no? O sea, para que se lleve a cabo de una manera Claro. ideal. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaste hace unos segundos de que muchos de nuestros clientes o no tienen el equipo suficiente, no tienen el tiempo, ¿no? Para trabajarlas. Entonces, nosotros como Customer Success, primero, tenemos todo un Customer Journey, ¿no? Entonces, ese Customer Journey comienza con una fase de onboarding y de implementación. En mi opinión, la parte más importante de una relación con nuestro cliente son esos primeros 30 a 60 días, asegurando de que si fue una solución integrada, que les apoyamos con esa implementación a su propia plataforma, o si tienen una plataforma nuestra, en asegurar de que creamos un cronograma de implementación, apoyándoles con cuántos entrenamientos necesiten, y también en ese proceso identificamos los objetivos de nuestros clientes y nosotros les apoyamos a llegar a esos objetivos. Entonces, para crear
un ROI case, ¿no? Para entender, ok, hoy en día, como un ejemplo, hoy en día mi equipo toma 4 horas para analizar a una empresa y asegurar de que se pueda aprobar a nivel compliance. Con nuestras plataformas aseguramos de identificar ese baseline inicial para en el transcurso del Customer Journey asegurar de que estamos entregando el valor y mejorando las métricas y los objetivos de nuestros propios clientes para que sea claro el valor que les podemos traer, ¿no? Entonces nosotros empezamos con una fase de onboarding e implementación y cuando llegas a hacer una cuenta estratégica para nosotros, al valor que te llega un Customer Success Manager, hemos visto que las cuentas que tienen Customer Success Managers, que simplemente son un apoyo extra a la cara comercial, ¿no? Entonces, obviamente tienes tu vendedor de la cuenta, pero es otra persona como parte de la cuenta que nosotros ni hablamos ni tocamos ninguna parte de lo que es precios o costos de nuestras plataformas. Simplemente estamos ahí para apoyar a entrenar todas las personas de tu equipo, sea hasta un analista junior, gerente, director o hasta los mismos CEO o CFO si quieren tener acceso a las plataformas. Y apoyamos a tener ese Customer Journey para hacer reuniones trimestrales asegurando de que seguimos ofreciendo y entregando el valor que nuestro cliente estaba esperando. Y volviendo a mi punto de cuando una cuenta tiene un Customer Success Manager, tienen 65% más chance de renovar porque obviamente tiene ese cariño, no ese white glove service, por decir, asegurando de que tienes a alguien ahí que está siempre ahí para apoyarte. No te va a tratar de vender algo más, ¿no? No te va a tratar de negociar con el precio, simplemente aquí estamos para apoyar, entrenarte y asegurando de que estás recibiendo el valor de nuestras soluciones. Claro, no, pues un trabajo muy importante y también de mucha presión, ¿no? Así como son Sí. la primera puerta para que todo funcione, mira. Y también un poquito volviendo al punto de que los clientes a veces no tienen tanto tiempo, parte de lo que hacemos en Customer Success es tratamos de entender cuál es la política o cuáles son los procesos que ustedes tienen hoy en día. Y sea una solución integrada o la plataforma, trabajamos para entender esa política y a configurar las plataformas o la solución integrada para asegurar de que es relativo, hace sentido para tu propio día a día. Cada cliente cambia, tamaño de la empresa, la industria, como mencionamos antes, diferentes industrias les importa más cosas más urgentes que otras, ¿no? Uh-huh. Entonces tratamos de entender como eso como parte de la fase de onboarding, asegurando de que estamos entregando una solución mucho más customizada, ¿no? A lo que es importante para ese cliente. Claro. Bueno, no sé cómo estamos en cuestión de tiempos. Bueno, algo que se me olvidó a mí mencionar un poco en la parte de ESG, o sea, porque ahorita ya lo vimos como a grandes rasgos de empresas, ¿no? Que pueden evaluar a sus proveedores. Ahorita es, bueno, del otro lado, ¿qué, no? O sea, yo soy una pyme, ¿de qué me sirve a mí como estas iniciativas ESG? Y hemos visto, por ejemplo, que sí te diferencia en el mercado, ¿no? O sea, ya vemos muchas empresas, no sé, grandes empresas que están buscando proveedores. O sea, si ya una empresa se está reportando o está haciendo transparente sus criterios ESG, ya lo diferencia y le da una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Entonces, del otro lado, o sea, sí te da a ti un distintivo y también te ayuda en toda esta parte del diagnóstico que decíamos, ¿no? O sea, del tema operacional, del tema de qué me falta, qué he hecho, o sea, como que hay muchas veces, o que ya lo haces, ¿no? O sea, de manera, en tu día a día ya tienes muchas de estas cosas, pero no sabes decir, oye, estoy mapeando y estoy haciendo esto ESG que es importante, ¿no? Y también cómo puedo mejorar, ¿no? Tal vez ahorita empecé con un diagnóstico, con una calificación no muy buena, pero eso me da un punto de partida para decir qué tengo que hacer para mejorar, ¿no? Y entonces sí te diferencia mucho en el mercado a otros competidores que tal vez no tienen ni idea ni han mapeado estos criterios, ¿no? Y también, por ejemplo, para los inversionistas, pues ya vemos que muchos inversionistas están poniendo su dinero en proyectos que sí
mapean y que sí diagnostican sus criterios ESG, ¿no? Por lo que mencionábamos de riesgos reputacionales, riesgos operacionales. Entonces, bueno, también está del otro lado cómo analizar estos criterios te permite Claro. diferenciar. Iría de que, volviendo un poquito también al número de UNS, cuando esa empresa pequeña forma parte de nuestra base de datos, nosotros trabajamos con las empresas más grandes del mundo, ¿no vale? O sea, 90% de las empresas Fortune 500 trabajan con Dun & Bradstreet a nivel mundial. Entonces, simplemente formar parte de nuestra base de datos, nuestros grandes clientes que utilizan nuestras plataformas y tienen una búsqueda de nuestra base de datos, ya pueden encontrar a esas empresas, ¿no? Entonces hay un valor sumamente grande en simplemente formar parte de nuestra base de datos y también tener una foto linda de tu propia empresa en cada aspecto, sea financiero, sea cumplimiento, sea ESG, para que cuando estas grandes corporaciones que utilizan nuestras plataformas, sin querer queriendo, te pueden encontrar y comenzar, ¿no?, a tener un negocio con tu pyme, ¿no? Porque ya formas parte de la base de datos más grande del universo mundial, ¿no? Tenemos más de 540 millones de empresas en la base de datos. Sí. Entonces, también en ese sentido es sumamente importante que no escondas nada, a la misma vez que trabajes a siempre cumplir con las reglas, ¿no? Siempre estar en una situación financiera buena para cuando esas corporaciones que están utilizando nuestras plataformas te encuentran y hacen un análisis, ya vas a pasar sus criterios porque no tienes nada para esconder, has compartido tus datos, porque al final del día, Ale, la falta de compartir información, eso en sí crea incertidumbre, ¿no? Claro. Si no me estás compartiendo tu información financiera, posiblemente es porque estás tratando de esconder algo, ¿no? Claro. Sí, bueno, entonces así como vienen por su DONS number, también habrá que vengan por su ESG register y así, justo. Buenísimo. Pues no sé si habremos ahora sí espacio para preguntas del público. A ver, Luis nos pregunta, ¿cómo pueden las empresas aprovechar las soluciones de ESG compliance que se mencionan? ¿Quieres tú responder? Sí, yo creo que cómo pueden aprovechar es, por un lado, tener nuestro apoyo como líder de datos a nivel mundial, ¿no? Como mencionaste, ya tenemos muchos datos para ofrecer. Muchas veces ni es necesario hacer una investigación de ese proveedor que estás analizando porque ya posiblemente tenemos los datos. Y se aprovecha para, como mencionamos, crear un proceso mucho más eficiente y estandarizado, algo que puedes replicar cuando eres una empresa pequeña que solamente tienes 10 proveedores, a que cuando sigues creciendo y tienes cientos y miles de proveedores, utilizando ese número de UNS y nuestra estandarización que te damos con nuestros datos, te da ese provecho para que sea una plataforma y una solución que no solamente tienes hoy, pero tienes para todo el largo de la vida de tu empresa, asegurando de que estás mitigando ese riesgo y no dejas que alguna noticia o que alguna falta de un proveedor tuyo por cumplir alguna regla que te afecte a ti, ¿no? Obviamente no es nada que tú hiciste, pero por tú tener un proveedor que ha estado involucrado en lavado de dinero, Sí, eso ya te puede afectar, obviamente, ¿no? Totalmente. Vemos aquí que Gerardo también tiene una pregunta. ¿Cuáles son las regulaciones ESG que entrarán en vigor en México o que ya están vigentes? Bueno, en sí, regulaciones ESG en específico no hay alguna que esté vigente, pero sí hay iniciativas que plantean pues un panorama que se puede llevar a ciertas regulaciones, ¿no? Okay. Existe ya ahora un acuerdo para una taxonomía verde, o sea, quiere decir que ya las definiciones son las mismas en todos los sentidos para criterios ESG. Y también, por ejemplo, vemos que en el caso de las Afores, la CONSAR ya obliga que los proyectos reporten criterios ESG, entonces ya no nada más son cuestiones financieras, sino también que tengan estos análisis ESG. Y entonces esos pudiera decir yo que están como más orientados a temas regulatorios, pero más bien ahora es acoplarse a pues iniciativas, por ejemplo, de tratados de libre comercio que tienen los componentes ambientales o laborales,
También pues estas empresas que hacen negocios con la Unión Europea, ¿no? Como mencionábamos, Alemania, pues Justo. que ya tienen que cubrir, ¿no? Aunque no es una regulación como tal, es una regulación allá, pero que les exige a ellos también Correcto. como mapear y reportar de estos criterios ESG. Sí, bueno, como mencionamos, a veces Latinoamérica tiene un delay, ¿no? De tomar acción de lo que ya en Estados Unidos y en Europa es algo que ya ha sido regulaciones por muchos tiempos, pero como mencionaste, yo creo que eventualmente va a llegar, ¿no? Pero igual como mencionaste, por ejemplo, esa ley de Alemania, ya aunque no seas una empresa en Alemania, pero tienes un proveedor en Alemania, ¿no? O de Alemania, mejor dicho, ya te da la responsabilidad de asegurar de que estás cubriendo esa parte de tu análisis, ¿no? Como ese análisis completo del proveedor. Exacto. Bueno, aquí nos dice Monse, ¿cómo afecta a las empresas no invertir en iniciativas ESG? Bueno, justo ya lo mencionamos antes, o sea, te permite no tener inversionistas, o sea, eso puede ser por un Claro. lado, ¿no? O sea, si tú vas y vas a pedir un crédito, un préstamo, lo que sea, a lugares donde ya, o sea, ya se hace un análisis Sí, como un específico de banco, criterios, ¿no? exacto, como un Sí. banco, pues bueno, eso te puede permitir que no tengas acceso, ¿no? Y eso te va a impedir tu crecimiento de tu propia empresa. Sin financiamiento es difícil seguir creciendo también, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, también pues los temas que decíamos operacionales, ¿no? O sea, si tú no tienes como un diagnóstico total de todo lo que tiene que ver con tus operaciones, ¿no? O sea, tu capital humano, los temas ambientales, todo, pues eso también Claro. te puede afectar, ¿no? Ok. Jonathan aquí tiene una pregunta. ¿Me pueden compartir un caso específico de esta solución integrada que mencionan con unos clientes que ya con quien ya lo han implementado? Sí, comparto aquí un caso de un cliente que es una de las empresas más grandes botelladoras del mundo, donde integrando nuestros datos de compliance han podido crear un proceso automatizado que pueden hacer 287% más análisis por mes utilizando nuestros datos. Antes hacían alrededor de 3.900 screenings, ¿ok? Donde hoy en día la capacidad de ese equipo ahora puede ser hasta 15.000 por mes. Entonces, eso va en conjunto con no solamente el esfuerzo que han hecho internamente, también con esas automatizaciones y poder llegar a ese éxito para crear un equipo mucho más eficiente, pero diría también que en nuestra foto de Customer Success y en ese acercamiento asegurando de que entrenamos a los analistas, aseguramos de que conocen las partes importantes de compliance o de ESG para asegurar de que también son eficientes en su propio trabajo manual de identificar esos falsos positivos. Eso junto crea una solución increíble que ayuda a, de nuevo, obviamente mitigar ese riesgo, pero ayuda a ser un equipo mucho más eficiente con esas automatizaciones y ese monitoreo proactivo y continuo para que apenas algo sale en alguna noticia, de nuevo, son las primeras personas para conocer ese riesgo para tomar alguna acción relacionada a ella. No, pues qué buen caso. Invitamos a que más empresas se sumen Así a es. eficientar así sus procesos y todo. Bueno, pues creo que ya llegamos ahora sí al tiempo. Les queremos agradecer a la audiencia, a todos los que se conectaron y siguen acá. Y esperamos que les haya sido muy útil esta información. Gracias a todos.